Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Estoy súper emocionado de tenerlos conmigo hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y créanme, el título no miente. Hoy vamos a desgranar todo sobre el misterioso y sorprendente regalo que Can Yaman le dio a Demet Özdemir. ¿Están listos para el drama, la intriga y quizás un poco de sorpresa? Porque yo sí. Y antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Así que el titular nos dejó a todos con la boca abierta, ¿verdad? Can Yaman despide a Demet Özdemir con un regalo que no creerás. La primera pregunta que nos surge es ¿por qué despide? ¿Significa que su relación ha terminado, o es una forma figurada de decir adiós a una etapa, a un proyecto, a algo? Y luego está la parte del regalo. Un regalo que no creerás. Esto, amigos, es oro puro para los chismosos y amantes de la farándula como nosotros. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más grandes del panorama turco, ¿qué tipo de regalos se dan en estas circunstancias? ¿Es algo romántico, algo amistoso, algo profesional? Las especulaciones han volado, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en este mar de rumores y confirmaciones. Para entender el contexto, debemos recordar la increíble química que demostraron Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus. Fueron la pareja del momento, la pareja favorita de millones de fans en todo el mundo. Sus personajes Candivit y Sanemaiden conquistaron corazones, y la química en pantalla traspasó a la vida real, al menos para el ojo público y los medios. Durante un tiempo los rumores de su romance fueron constantes, y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación de manera pública y explícita, las señales y las fotos que circulaban dejaban poco lugar a dudas. Sin embargo, como en muchas historias de amor en Hollywood o en el mundo del espectáculo en general, las cosas no siempre duran para siempre. Y aquí es donde entra el misterio del regalo. Las noticias sobre su separación empezaron a sonar con fuerza hace ya un tiempo, y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, el hecho de que ya no se les viera juntos y que sus caminos profesionales parecieran separarse, dejó claro que algo había cambiado. Y fue en este momento de aparente distancia, o tal vez como un cierre a esa etapa, que surgió la noticia del regalo. El titular que ustedes vieron es precisamente lo que ha estado circulando, y la expectativa era enorme. ¿Qué podría ser un regalo tan impactante que dejara a la gente boquiabierta? Vamos a empezar por las teorías más comunes. Si hablamos de una separación, el regalo podría ser algo simbólico, un objeto que represente un recuerdo bonito de su tiempo juntos, o quizás algo que marque el final de esa relación de una manera amistosa y madura. Podría ser una joya, una pieza de arte, algo relacionado con sus intereses comunes. Pero el titular insinúa algo mucho más allá de lo convencional. ¿Que no creerás? Esto nos lleva a pensar en algo excéntrico, algo inesperado, algo que rompa los esquemas de lo que esperaríamos de una expareja, o incluso de una pareja. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el epicentro de las especulaciones. Los fans desglosaban cada publicación, cada me gusta, cada comentario. ¿Podría ser un coche? ¿Un viaje? ¿Una propiedad? Ninguna de estas opciones nos deja realmente sin aliento, ¿verdad? Son lujos, pero dentro de lo esperado. La frase que no creerás nos empuja a pensar más allá. ¿Tal vez algo relacionado con sus carreras? ¿Un papel en una película que él está produciendo? ¿Una oportunidad de trabajo en Italia, donde Can Yaman ha estado pasando mucho tiempo? Esto empieza a ser más interesante. Y es que Can Yaman, para quienes lo siguen, es conocido por ser un hombre de acción, con proyectos ambiciosos y a veces un tanto impulsivos. Ha estado explorando nuevas oportunidades fuera de Turquía, especialmente en Italia, donde ha ganado una popularidad inmensa. Su incursión en producciones internacionales es un hecho, y esto podría haber marcado un punto de inflexión en su vida personal y en sus relaciones. Ahora hablemos de lo que realmente se especula, lo que la prensa y los rumores han ido soltando, y lo que, según algunas fuentes, podría ser este regalo tan impactante. Si bien no hay una confirmación oficial del regalo en sí, las narrativas que han surgido se centran en algo que podría simbolizar un nuevo comienzo, o quizás un gesto de generosidad que va más allá de lo personal.
Una de las teorías más fuertes y que más ha resonado es que el regalo está relacionado con un viaje o una experiencia de vida. Algunos sugieren que Can podría haberle regalado a Demet Özdemir un viaje de ensueño a un destino exótico, quizás uno que siempre habían querido visitar juntos, como una forma de despedida y deseo de felicidad en su futuro. Esto, aunque bonito, sigue sin ser del todo increíble. Sin embargo, otras fuentes, y aquí es donde el asunto se pone más jugoso, apuntan a algo más tangible y, francamente, más audaz. Se ha rumoreado que el regalo podría ser una participación en uno de sus proyectos futuros, o incluso una inversión en algún tipo de emprendimiento. Imaginen a Can Yaman con su visión de futuro, decidiendo darle a Demet una oportunidad que la impulse aún más en su carrera. Esto, sin duda, sería un regalo que va más allá de lo material y se adentra en el terreno del apoyo mutuo y la ambición compartida. Pero, ¿y si el regalo es algo completamente inesperado, algo que nadie vio venir? Pensemos fuera de la caja. Podría ser algo relacionado con un sueño de infancia. Una colección de arte que a ella le fascina. Un instrumento musical que siempre quiso aprender a tocar. El misterio es lo que alimenta la conversación, y es precisamente esa incertidumbre la que ha mantenido a todos pegados a las noticias. Otra línea de especulación, un poco más fantasiosa pero no imposible en el mundo del espectáculo, es que el regalo tenga un toque de drama romántico. Quizás un objeto que simbolice un secreto o una promesa. Pero siendo realistas y basándonos en lo que se ha filtrado de la personalidad de Can Yaman, que es un hombre de negocios astuto y con visión de futuro, es más probable que el regalo tenga un componente práctico o de apoyo a sus carreras. Hay que recordar también que la relación entre Can y Demet, aunque haya terminado, dejó una huella importante en ambos. Ambos son artistas talentosos y exitosos por derecho propio. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Can Yaman, por su parte, ha puesto rumbo a Italia y está construyendo una carrera internacional. En este contexto, un regalo que sirva de impulso o de agradecimiento por el tiempo compartido tiene mucho sentido. Hasta ahora, la información oficial es escasa, lo que permite que las especulaciones florezcan. Lo que sí es cierto es que la magnitud de la fama de ambos hace que cualquier gesto entre ellos sea noticia. Y un regalo, especialmente si es fuera de lo común, tiene el poder de generar titulares y mantenernos a todos enganchados. Ahora, ¿qué podemos deducir nosotros de todo esto? El titular nos dice que Can Yaman despide a Demet Özdemir con un regalo que no creerás. Si tomamos la palabra despide en un sentido de cierre de etapa, de dar carpetazo a una relación, entonces el regalo tendría que ser algo que marque esa transición. Y si es algo que no creerás, entonces va más allá de un simple adiós. Podría ser una muestra de aprecio por el tiempo que compartieron, un gesto de generosidad que solidifique la buena relación que puedan haber mantenido. Podríamos estar hablando de algo que demuestre la admiración de Can Yaman por la carrera de Demet. Quizás un objeto de coleccionista que ella deseaba, o una obra de arte de un artista que ella admira. O, como mencionamos antes, algo que le abra nuevas puertas profesionales. Imagina que le regala una participación en una de sus producciones internacionales, o un contacto clave en la industria cinematográfica europea. Eso sí que sería un regalo digno de portada. También hay que considerar la posibilidad de que el regalo sea un símbolo de perdón o de reconciliación, aunque no necesariamente en el sentido romántico. Quizás hubo algún malentendido o algún roce durante su relación o su separación, y el regalo es una forma de zanjarlo y dejar las cosas en paz. En este caso podría ser algo que represente un recuerdo feliz, un objeto con un significado personal profundo para ambos. Lo que está claro es que la noticia ha generado muchísima expectación. Y para ser honestos, a todos nos encanta un buen drama y una buena historia del espectáculo. Can Yaman y Demet Özdemir son dos figuras que generan pasiones, y su vida personal siempre está bajo el escrutinio público. Entonces, ¿cuál es la conclusión principal de todo esto? Que mientras el mundo del espectáculo siga produciendo estrellas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, siempre habrá historias que nos mantengan pegados a la pantalla. El regalo misterioso, sea lo que sea, es la chispa que ha encendido la conversación. Y aunque no tengamos la confirmación definitiva, la intriga es parte del encanto. En resumen, hemos explorado las diversas teorías que rodean este enigmático regalo de Can Yaman a Demet Özdemir. Desde lo romántico y simbólico hasta lo pragmático y profesional, las especulaciones son tan variadas como fascinantes.
Lo que sí sabemos es que la magnitud de la fama de ambos asegura que cualquier detalle de su vida personal se convierte en noticia. El regalo, envuelto en misterio, nos recuerda el poder de la curiosidad y la atracción que ejercen estas estrellas sobre el público. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Cuál creen que podría ser ese regalo que dejó a todos sin palabras? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en los comentarios de abajo. No se corten, suelten toda su imaginación. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta mantenerse al día con las últimas noticias y los chismes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también sean fans de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente que disfruten de un buen cotilleo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ***, suscríbanse al canal *** y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.